reforma constitucional, primero, es un gran diálogo nacional, es un gran debate nacional. En Venezuela no se puede reformar ni una palabra de la Constitución sin debatirlo con el pueblo y sin un referéndum. Es imposible. Está en la Constitución. Claro, es obligatorio. La soberanía del pueblo es intransferible, dice la Constitución nuestra. Y el poder constituyente reside en el pueblo. Así que el pueblo es el que puede hacer y cambiar una Constitución. El Parlamento no puede reformar la Constitución, solamente el pueblo. La puede reformar, pero tiene que hacer un referéndum con la reforma que establezca. Perfecto. Eso es un seguro democrático que establecimos en el 99 por propuesta del comandante Chávez. Yo fui constituyente en el 99. Y así que todo este debate de la reforma se va a dar con el pueblo, buscando consenso de la sociedad, de los grandes cambios que necesita el Estado y la sociedad, la economía. Ya esta Venezuela es otra. La Venezuela del 2025 es una Venezuela muy diferente a la Venezuela del 99, del 2005, del 2015, del 2020 inclusive. Ya esta es la Venezuela rumbo al resto del siglo XXI. Dibujemos el siglo XXI sobre la base de la fuerza que hemos construido. Y yo he planteado tres temas principales. Uno, la ampliación de la democracia verdadera, social, directa del pueblo. Empoderar a la gente para siempre y superar la democracia de élites, la democracia de minorías, la democracia aérea, la democracia que va en un helicóptero, pero que no camina con la gente, que no siente a la gente. ¿Es una superación de la democracia liberal? Es una superación de la falsa democracia liberal burguesa. Es la construcción de una nueva democracia bolivariana, profundamente popular, de democracia directa, que ya tenemos muchas experiencias. Ya no estamos inventando el agua tibia, ya existe la democracia directa en Venezuela. Lo que vamos a visualizar el Estado, todo el Estado. En segundo lugar, el segundo tema tiene que ver con los valores de la sociedad. Hay un gran debate civilizatorio, ¿verdad? ¿De qué valores va a tener la sociedad hacia adelante? Hay un agotamiento absoluto del modelo civilizatorio de la modernidad occidental. La modernidad occidental se agotó. La posmodernidad, que trató de criticar a la modernidad agotada, se agotó. Y ahora lo que está surgiendo en Occidente es el fascismo, el ultraconservatismo y otra vez las ideas imperiales y coloniales de dominar a la humanidad. ¿Cuál es nuestra idea en el sur global? ¿Cuál es nuestro modelo de sociedad? Nosotros planteamos que el segundo tema sea cuál es el modelo de sociedad que quiere el venezolano, la venezolana, el hombre de a pie, la mujer de a pie. Consultemos, escuchemos y redactemos. Y el tercer nivel, el tercer tema es las bases de la nueva economía, que ya plantea definitivamente una economía diversificada, autosustentable, soberana y productiva, y que plantee las bases que establecen la ruptura de la dependencia de esa economía de la renta petrolera. Ya sobre eso también se ha avanzado, hay grandes consensos en el país y son los tres temas nodales que hemos puesto sobre la materia y que a partir del 15 de febrero arrancamos en la profundidad del pueblo de Venezuela a este debate que va a unificarnos aún más y va a consolidar este clima de paz y estabilidad que tenemos. Bienvenidos todos y todas a su programa En la Balanza. Escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en una entrevista ayer precisamente a Opera Mundi. Fue distribuida la entrevista además por las redes sociales. La recomiendo que la vean completa. Es muy buena la entrevista, muy dirigida a los brasileros, porque se trata de un conocido programa de Brasil, y está muy dirigido al pueblo de Brasil para que comprenda lo que estamos viviendo políticamente en Venezuela y comprenda un poco lo que ha sido la historia de los últimos 10 años, 15 años en Venezuela, porque digamos que trató estos temas. El presidente Nicolás Maduro, en estos 5 minutos que compartimos con ustedes esa entrevista, habló de tantos temas importantes que cualquiera que se aborde en esta entrevista daría para varias horas. Y por eso, bueno, tenemos el placer de tener con nosotros para hablar de este tema y otros temas a la doctora Anabel Díaz H., historiadora,
docente, investigadora del Centro Internacional Miranda y también del Instituto Simón Bolívar. Bienvenida, doctora, a nuestro programa. El presidente habla de varias cosas allí. Bueno, vamos a comenzar de lo último hacia atrás. Él habla de que ha habido, ciertamente, estamos en un momento de cambio civilizatorio, ha habido un desgaste de la modernidad, un desgaste de la posmodernidad, y a la humanidad entera, sobre todo al sur global, le corresponde en este momento de la historia presentar propuestas sobre qué sociedad queremos en cada una de las naciones y qué sociedad mundial queremos construir. Por supuesto, la ventaja nuestra es que tenemos muy presente el pensamiento de Bolívar, el máximo internacionalista y digamos que el constructor del derecho internacional que nos da luces claras sobre qué tipo de sociedad tenemos que construir. Sí, bueno, es buenísima tu introducción porque hablamos del fin de una civilización, una crisis civilizatoria, lo decían los analistas a finales del siglo pasado, cuando nosotros estábamos en la universidad, era bueno, la crisis de la democracia, la crisis del capitalismo porque llega a su límite de crecimiento. Ya los teóricos se preguntan, bueno, ¿cuántos planetas necesitamos para que esos países autodenominados del primer mundo sigan manteniendo su estado o su estilo de vida, ¿no? Eso es imposible, es inviable. Entonces, por supuesto, eso hace que ya la humanidad empiece a buscar nuevas alternativas. La élite, las élites del mundo, las élites mundiales, nos plantean una alternativa, nos plantean la alternativa de retomar el fascismo con el neofascismo, eso que Milei ha puesto en la palestra pública, quizás como el personaje más bullicioso de este grupo, que bueno, dice que hay una propuesta de exterminar el Estado, ¿verdad? Lo que ellos han llamado anarcocapitalismo, anarcoliberalismo, que no es una cosa, que es una contradicción en sí mismo, claro, porque al eliminar el Estado y no el capital privado, no los medios privados de producción, estarías dejando a toda la población en manos de una dictadura del mercado. Claro. Y para tú controlar una dictadura del mercado tienes que tener un totalitarismo. ¿Qué piensan ellos? Bueno, ese totalitarismo no va a estar en manos de un Estado-nación, porque los Estados-nación desaparecen, sino en manos de un gobierno mundial. Así lo vislumbran ellos y lo van dibujando. No lo van dibujando como, bueno, nuestros jóvenes en el imaginario colectivo de nuestra juventud mundial, ya tenemos jóvenes que diríamos envejecidos. ¿Por qué? Porque están sin esperanzas, en estado de tristeza, deprimidos, no ven una alternativa de vida para ellos. Hablamos de los jóvenes, por supuesto, que no pertenecen, la mayoría, pues, que no pertenece a la élite. Ellos piensan en que esa élite que va a tener la posibilidad de seguir consumiendo en la cantidad y en la posibilidad como lo están haciendo, pudiera dominar el mundo. Y hacen un ensayo de esa primera posibilidad de un gobierno mundial con la Unión Europea. ¿Para qué ha servido la Unión Europea? Podemos preguntarnos nosotros los latinoamericanos. Claro. Bueno, ha servido para subyugar y subordinar a los intereses de las naciones europeas y de los pueblos europeos a los intereses de los Estados Unidos. Tú estás hablando de un gobierno mundial, por supuesto lo vimos en las últimas declaraciones, en la juramentación del presidente de los Estados Unidos, acompañado de los dueños de todas las plataformas de las redes sociales. Y por supuesto a uno lo que le da la idea es que precisamente es a través de ese mundo virtual que van a generar las condiciones de ese gobierno mundial, porque es gobierno sobre las mentes. Sí. Y entonces los jóvenes, que es la preocupación de este momento histórico, no tienen ya fronteras. Digamos, el joven que vive en Malasia tiene los mismos gustos, oye la misma música, consume la misma comida, el mismo tipo de ropa que un joven latinoamericano. Porque ha habido, digamos, se ha desdibujado lo cultural, se ha desdibujado la identidad, sobre todo de los jóvenes. Entonces, digamos que en esta premisa del presidente Nicolás, entre otras cosas, es que ya tenemos que empezar a debatir, habla de 15 de febrero, eso es ya, por eso es que lo puse, porque es ya. Sí. Eso es dentro de unos días, el debate sobre el modelo de sociedad y cómo enfrentar esta imposición de un gobierno mundial de corte fascista, supremacista, colonialista, que se repite
nuevamente, pero que ahora va a ir acompañada de una gran guerra cognitiva. Entonces, ¿qué se puede plantear o qué nos podemos plantear, digamos, como un plumazo grueso para el debate en este sentido? Claro, ellos plantean el tecnofeudalismo, pues, o sea, por eso se acompaña a Trump de las grandes corporaciones y las grandes plataformas, porque, bueno, ellas fueron las únicas que crecieron en pandemia. Parece que la pandemia, y algunos dicen pandemia, estuvo precisamente planificada para que hubiese un gran reseteo de las fuerzas productivas. Y ahora todos somos más dependientes de la tecnología de la cual ellos son dueños. Entonces, claro, hacernos dependientes de la tecnología de la cual ellos son dueños, pero además, a través de esa tecnología, modelar nuestros gustos, nuestras ideas del mundo, nuestra esperanza de vida, entonces le da la posibilidad de manipularlo, ¿no? A la vez que nos están haciendo consumidores y están sacando dinero de esas plataformas. Venezuela, justamente, recordemos que en 1992, echar un poquito hacia atrás, cuando insurge en la rebelión cívico-militar del 4 de febrero, una de las cosas que movió al ejército bolivariano o a esa ala bolivariana del ejército venezolano estuvo centrada en la desaparición de los ejércitos. Y en la desaparición de los ejércitos iba a significar la desaparición de los estados-nación. Esta propuesta de ellos no es nueva y fue una propuesta a la que Venezuela se opuso de manera directa con esa insurgencia militar, además lo puso en la palestra pública, ¿no? Allí defender el Estado-Nación es defender la posibilidad del equilibrio, ¿no? En un mundo cada vez más desequilibrado, en un mundo cada vez más desigual, Venezuela, digamos, amarrado a los ideales bolivarianos, porque digamos que una de las ideas centrales del pensamiento bolivariano es la igualdad, amarrado a eso, dice, bueno, nosotros estamos poniendo sobre la mesa otra forma de ver el mundo. Y evidentemente el presidente llama a una revisión de la Constitución, porque la Constitución es como, digamos, nuestra receta, esa sociedad que queremos, nuestras normas, nuestra manera de hacerlo, y allí hay que afinar muchas cosas, ¿no? Nosotros hemos construido en todos estos años y hemos puesto a esas sociedades que se encuentran en la incertidumbre, hemos colocado una propuesta. Bueno, ¿cuál es la propuesta ante el tecnofeudalismo que nos plantean las élites? Bueno, nosotros estamos proponiendo la construcción de un socialismo por la vía comunal. No existe, es una propuesta civilizatoria diferente, basada en valores diferentes. Ya no es la competitividad, es la cooperación, la complementariedad entre las naciones, entre los pueblos. Es la posibilidad de que todos podamos tener una vida digna, porque el planeta tiene los recursos para garantizárnoslo. Pero los recursos del planeta están mal distribuidos. Entonces no necesitamos 2 y 3 planetas. Nosotros planteamos, no necesitamos irnos a Marte. Nosotros lo que necesitamos es democratizar la propiedad en nuestro único planeta. Y para eso, bueno, necesitamos nuevas formas. Ellos hablaban del fracaso del socialismo del siglo XX, con la caída de la Unión Soviética, y desde Venezuela y desde Latinoamérica se han venido tejiendo un conjunto de propuestas donde se han mezclado el pensamiento, fundamentalmente el pensamiento bolivariano. ¿Por qué? Porque la doctrina bolivariana es el epicentro de las contradicciones norte-sur. Y este continente, que una de las cosas que también decían los analistas al final del siglo XX, es que Latinoamérica era la que iba a insurgir en la vanguardia de ese nuevo siglo, este siglo XXI, este es el siglo de Latinoamérica, porque tenemos la mayor cantidad de mano de obra formada, ¿verdad? Porque tenemos el bono poblacional, porque tenemos un crecimiento económico, porque hemos logrado independencia en sectores tan importantes como la soberanía alimentaria. Bueno, entonces, en esa medida, Latinoamérica tiene muchísimo que dar y lo hemos dado y lo estamos dando. Entonces, que exista una propuesta ante la nada o ante la posibilidad de una vida bajo el tecnofeudalismo, en un régimen donde sean las corporaciones, ¿verdad?, las que manden una corporatocracia, bueno, nosotros estamos planteando en mayores niveles de democracia. Así es. Nos vamos a tener que ir a un corte, doctora, así que continuamos en un ratito con la doctora Anabel Díaz H. Nos vemos en un momento.
Continuamos en la balanza con la doctora Anabel Díaz H., historiadora, investigadora del Centro Internacional Miranda y del Instituto Simón Bolívar, entre otras actividades en su larga vida profesional. Extraordinaria además. Estábamos hablando, por supuesto, de la propuesta para este año sobre el tema de la reforma. Hablaba el presidente Nicolás Maduro de 3 elementos nodales, 3 nudos a trabajar, a desarrollar, a desenlazar, que es el tema, por supuesto, del nuevo Estado que queremos. ¿Okay? Es un salto cualitativo y cuantitativo en términos de democracia, más y mejor democracia para el pueblo venezolano, en términos de empoderamiento, de ejercicio de la soberanía. ¿Por qué la Constitución? Bueno, yo adelanto un poco, me pregunto y me respondo. ¿Por qué la Constitución? Porque ciertamente son, digamos, acuerdos políticos que toma el pueblo y que deben incorporarse a la Constitución para que por leyes no pueda ser modificado. Porque una vez que llega aquí ya es refrendado por el pueblo venezolano, solamente una nueva reforma puede cambiarlo. Se le da más seguridad al pueblo y a la historia de este pueblo, que vamos a constitucionalizar las decisiones políticas que ya hemos ido trabajando. Ya el poder comunal está organizado, hay mucho que hacer, pero ha avanzado muchísimo en términos de organización y de creación de nuevas instituciones. ¿Qué opinas tú? Porque eso es algo fundamental, es el nuevo modelo civilizatorio, más democracia, mejor democracia, participación directa del pueblo, y eso va a ser un elemento que va a ser discutido en el mundo entero, porque las democracias liberales se han agotado también, lo dicen muchos pueblos del mundo, incluso pueblos vecinos, en Colombia, en Ecuador, en los países vecinos, que efectivamente tú votas pero no eliges. Así es. Entonces, ese problema se resuelve con mucha más razón, garantizando la participación protagónica. Sí, la ciudadanía, el pueblo, y en el caso de Venezuela, el pueblo organizado como poder, ¿no? Existen los poderes públicos, nosotros conocemos los 3 poderes públicos tradicionales de la democracia liberal burguesa, que en Venezuela se ampliaron en esta Constitución, y en el espíritu bolivariano con el poder moral y el poder electoral, que nos ha dado la posibilidad de darnos estos gobiernos, los gobiernos que el pueblo y que la mayoría ha decidido. En otras condiciones no lo hubiésemos podido lograr. Y esa Constitución nos ha permitido avanzar hasta ahorita. Existe el poder popular, existen las organizaciones comunales, existe un poder local y microlocal con los consejos comunales y las comunas, existe una producción comunal, existe una forma de organizar la vida desde lo local, una propuesta de asamblearia para tomar decisiones desde la base. Y ahora el presidente comenzó a hacer visible algo que se hacía de manera cotidiana, pero que no se hacía de manera simultánea, ¿no? Que era elegir los proyectos que se iban a proponer para que el Estado bajara el recurso directamente. Cuando nosotros le explicamos a los delegados internacionales que el poder popular, que el pueblo, sin tener ningún cargo en el Estado, puede decidir qué proyecto se va a desarrollar en su comunidad, pero además las personas que ellos eligieron van a administrar esos proyectos y van a administrar esos recursos y van a poder ejecutar esos proyectos, la gente no lo puede creer. Dice, pero no pasa por manos del alcalde, no. No pasa por manos de la gobernación, no. Es el pueblo. Y además el pueblo ha demostrado que tiene la capacidad de rendir ese dinero, que es eficiente en la ejecución de las obras, y eso era una de las cosas que era una limitación para la democracia, porque la democracia llegaba, bueno, a las grandes avenidas, a los lugares más urbanizados, pero recordemos que para el año 99, cuando nosotros nos hacemos poder, nos hacemos presidente, nos hacemos visibles, los barrios estaban catalogados en catastro como zona verde. Y por supuesto, al tú estar catalogado como zona verde, no hay parte del presupuesto, para los servicios. Claro, y no hay presupuesto para ti. Entonces nosotros siempre recibíamos migajas. El bloque y el SIM que nos quería dar el candidato de turno. Así. Entonces, de eso a pasar a a existir, a ser reconocido, a apropiarse de tu espacio geográfico, y ahora estamos hablando de las ciudades. ¿Por qué? Bueno, porque la ciudad en el socialismo tiene que ser una ciudad diferente, no puede ser una ciudad con las tremendas desigualdades que tienen las capitales latinoamericanas, ¿verdad? Donde vemos cordones de miseria alrededor de, bueno, abundancia. Así es.
Hay un tema que es importante, digamos que hablando de todo esto, porque ya Bolívar, estamos hablando de más de 2 siglos atrás, Bolívar hablaba de la democracia y era un visionario, porque incluso en la Constitución para Bolivia, en la recomendación que hace Bolivia, él propone la elección incluso de jueces y magistrados, elección directa, que es un proyecto súper avanzado. Entonces, digamos que está presente el espíritu de Bolívar en todo este desarrollo que vamos a tener a partir del debate del 15 de febrero. Sí, está presente porque el primero que reconoce al pueblo como sujeto político es Bolívar. Y lo reconoce porque fue el pueblo que lo acompañó en las luchas libertarias. O sea, porque el 2% de la población que conformaba el mantuanaje, que además no se ganó para ir a la guerra, no íbamos a lograr concretar la independencia. Y Bolívar significó un liderazgo para el pueblo venezolano, pero también para los pueblos latinoamericanos. ¿Sí? Se convierte en un símbolo para los pueblos latinoamericanos y hoy para los pueblos del mundo. En un símbolo, ¿por qué? Bueno, porque le dio personalidad, le dio carácter de sujeto histórico y sujeto político a esa masa amorfa que no tenía liderazgo, que no sabía para dónde iba, que era utilizada y que ha sido utilizada durante tanto tiempo para que algunos grupos de poder, algunos grupos económicos accedan al poder. Ahora el pueblo está construyendo un poder desde las bases. Entonces, que puedan decidir, este ciclo vamos a sembrar tal cosa, el ciclo que viene vamos a sembrar otra cosa, vamos a diversificar nuestra siembra, ahora somos capaces de llevar alimentos a nuestras propias escuelas. Nosotros tenemos comunas que son capaces de llevar alimentos a sus escuelas, ya no dependen del Estado, ellos son el Estado en donde ellos están. Y eso se logra solo profundizando la democracia, dándole a la gente el poder de decidir, el poder de hacer, el poder de ejecutar y el dinero que es de todos, ponerlo en manos de la gente. Fíjate, nosotros pasamos por un periodo especial muy difícil con las más de 1000 medidas que ya tenemos coercitivas unilaterales, que nosotros llamamos bloqueo. Pero apenas nos entra un dinero y ese dinero es para los proyectos del poder comunal. Todo eso que estuvo allí represado, los acueductos, la cantidad de mesas técnicas de agua que hicieron proyectos que no se le pudieron financiar, las mesas de tecnología, las mesas de telecomunicaciones, los comités de personas y de adultos mayores, todos esos proyectos, los jóvenes, que se le está dando, digamos, un especial énfasis a los proyectos presentados por jóvenes. Bueno, eso es diciendo, otro mundo es posible y lo vamos a construir desde la comunidad, lo vamos a construir desde la comuna y lo estamos construyendo nosotros mismos. No necesitamos a Elon Musk, no necesitamos a Trump, no necesitamos que nadie venga a decirnos cómo vamos a hacerlo porque nosotros lo estamos creando nosotros mismos. Y ahí no solamente estamos siendo bolivarianos, sino estamos siendo robinsonianos, estamos construyendo, inventando nuestra forma propia de vivir. Decía el presidente Nicolás Maduro, cosa muy cierta, como tú también lo estás diciendo y lo hemos dicho siempre, fue una guerra económica más el bloqueo. Era el tema con la moneda, la desaparición de los alimentos, el bloqueo, se nos llevó a una situación. Y estamos en un momento en el que tenemos que reconocer con mucho orgullo que con el esfuerzo propio, con inventiva propia, con decisiones propias, hemos alcanzado el nivel más alto de crecimiento del Producto Interno Bruto de la región. Impensable hace 7 años atrás. Así impensable por lo criminal de la aplicación del bloqueo, de las sanciones, de las medidas coercitivas, pero en este momento estamos levantándonos y esto hiere a quienes han querido siempre, digamos, hacerse de nuestros recursos. Esto los pone un poco más tensos, por decir de alguna manera. Sí. Es decir, vamos a vivir un periodo también de situaciones de agudización de las tensiones que hemos estado viviendo. ¿Qué escenarios tú crees que tengamos a lo mejor que enfrentar en este momento, que lidiar con ellos? Pues obviamente el crecimiento del fascismo ya es un escenario preocupante para la humanidad entera y nosotros somos punta de lanza en la lucha contra el fascismo. Es así. Y la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos evidentemente agudiza todas las contradicciones norte-sur.
Y esa llegada, a la vez que retrocede la visión globalista de la otra parte de la élite estadounidense y del mundo, de la élite mundial, que plantea que, bueno, que ellos tienen cómo seguir manteniendo la hegemonía. El grupo económico al que pertenece Trump se sabe que no puede mantener la hegemonía. Ellos plantean un volver atrás, ellos plantean un consolidar nuestras áreas de influencia, ellos plantean subordinar aún más a Europa y tener controlada a América Latina. Esto es más allá de quien esté en la Casa Blanca, controlar América Latina digamos, una necesidad de seguridad de Estado para los Estados Unidos, entendiéndose como un Estado imperialista, ¿no? De no controlar América Latina desaparecería el imperialismo estadounidense, porque somos nosotros justamente el área de influencia donde ellos tienen los mercados, además los recursos, la materia prima, la mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la llegada de Donald Trump unifica a las fuerzas sociales que quizás un gobierno demócrata hubiese dividido, ¿no? Porque ¿cómo sobrevive Lula en Brasil si no puede alinearse con Trump? ¿Cómo sobrevive Petro? Nosotros lo estamos viendo ahorita con la crisis de los migrantes. Así es. El único país, y fíjense algo, el país que tiene más sanciones, etcétera, etcétera, el único país que tiene un plan para albergar a sus migrantes, para recibir a sus migrantes, es Venezuela. Y es el plan Vuelta a la Patria. Decimos, bueno, vengan, nos estamos esperando con las manos abiertas, nuestro sistema productivo tiene la capacidad de absorberlos, sabemos que tenemos dificultades, sabemos que tenemos problemas, pero fíjate, las principales dificultades y problemas de nuestros jóvenes que se fueron y de nuestros profesionales, porque la mayoría de los que se han ido han sido jóvenes y profesionales, tiene que ver con la mentalidad. La principal limitación no es que en Venezuela no tengan cómo vivir, sino es cómo quieren ellos vivir, cómo aspiran ellos que deben vivir. O cómo le han dicho que deben vivir. Exactamente. Entonces, el empezar a reevaluarse, a reinventarse, a entender que otro mundo es posible, que no es posible y que no somos aceptados en esos autodenominados primer mundo, que además te maltraten, te trasladen a tu país en un avión militar, esposado, encadenado. ¿Por qué tienes que ser sometido a semejante humillación? Bueno, porque ellos lo que quieren es decir, el que venga va a recibir este trato. La teoría del garrote. Exacto. El que venga va a ser criminalizado. ¿Por qué criminalizamos la migración cuando ellos mismos, ¿verdad? Son los causantes. Exacto, homogenizando los gustos, acabando con la diversidad de la humanidad, han creado las condiciones para que la gente se vea obligada a migrar. Ellos dieron un golpe de Estado en Honduras y hoy dicen tenemos 200.000 hondureños. Ellos tienen 22 millones de personas que ellos llaman en situación irregular. Para los derechos humanos no existen personas en situación irregular, existen personas a las cuales hay que defenderles y garantizarles sus derechos humanos. Pero para ellos son 22 millones. Esos 22 millones, 200.000 son hondureños, 200.000 son salvadoreños. Tiene Bukele un plan para recibirlos. Salvadoreños, a ver, como 2 millones y pico. Sí, bueno, ellos dicen 200.000 en este momento, ¿no? Pero nosotros decimos que van a repatriar de manera inmediata. Ajá, 200.000. ¿Tiene Bukele cómo recibirlos? No, lo que Bukele tiene para ofrecerle a esos jóvenes cárcel. Es la cárcel, es raparle la cabeza, es colocarle una braga anaranjada y meterlos presos. Así es. Porque para Bukele la pobreza es criminal. Y hay una criminalización de la pobreza en El Salvador, un país extremadamente pobre. Entonces, así vemos cómo se les va cayendo a ellos la narrativa y el venezolano que retorna, que ha retornado por sus propios medios, ha caído en la desilusión de, bueno, ya el sueño americano no es posible, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla, tengo que reconocer que nací en un país con grandes potencialidades y debo aprovechar y ser parte de esas potencialidades. La juventud, la mano de obra joven, profesional, es parte de la riqueza de un país. Ellos nos han estado descapitalizando, sacándonos esa riqueza de Venezuela. Y aún así, por supuesto, los números no llegan a lo que ellos dicen, a esos 7 millones supuestos que se fueron del país, porque fíjate, como tú dices, reactivamos el aparato productivo y hemos tenido mayor crecimiento. Entonces, ¿quién está produciendo?
Exacto. No se fueron los 7 millones, tiene que estar aquí produciendo, porque las pruebas lo dicen, los números Claro. son irrebatibles. Entonces, bueno, allí nosotros tenemos cómo demostrar que este modelo, un modelo que parte de la igualdad, un modelo que parte de la profundización de la democracia, del ejercicio de la democracia directa, tiene mayor legitimidad y tiene mejores resultados sociales que el modelo que ellos están planteando. Así es. Nos vamos a tener que ir a otro corte. Continuamos en La Balanza con la doctora Anabel Díaz H. Seguimos en La Balanza con ustedes y con nuestra invitada de hoy, la doctora Anabel Díaz H., historiadora, investigadora y docente. Estamos hablando, digamos, de las crisis que se están generando a partir, bueno, de que se instala en Estados Unidos esta corporatocracia. O sea, no es el Estado, ahí están gobernando, digamos, varias corporaciones mundiales que están allí presentes gobernando, se juramentaron. Sí, sí. Es descarado. Antes uno recuerda que, digamos, hace 15 años, 20 años, había que esperar la desclasificación de los planes de Estados Unidos en materia de militar, de espionaje, etcétera. Ahora es absolutamente descarado. O sea, lo muestran al mundo y no pasa nada. O sea, están ahí, lo muestran, sus planes están claros. Ahora esto ha generado una crisis importante, sobre todo estas primeras decisiones sobre la expulsión masiva de migrantes, que además lo prohíbe el derecho internacional. O sea, el país tiene derecho a proteger sus fronteras, a tomar decisiones del tema migratorio, pero no a hacerlas colectivas, las deportaciones o las expulsiones. Eso no lo permite el derecho internacional por todo el problema que causa en materia de derechos humanos. Ahora bien, lejos de crear un conflicto, nos ha planteado una oportunidad, que es la oportunidad de retomar la Unión Latinoamericana. La presidenta de Honduras llamó a la CELAC el jueves. Cuéntanos un poco qué está pasando, porque es que digamos que la respuesta es más dignidad, la respuesta es más unión, la respuesta es Bolívar enfrentando nuevamente esta nueva arremetida contra Latinoamérica y el Caribe. Sí, la salida, por supuesto, es la unidad latinoamericana, ¿no? Eso que planteó Bolívar hace 200 años y que algunos presidentes y presidentas, líderes de los pueblos, han entendido en este lado del continente. Nosotros o nos unimos o vamos a volver a ser neocolonia, vamos a volver al estatus de neocolonia. Y eso, pues, para nosotros es una razón de vida o muerte, porque se están planteando neocolonias en manos de directamente de ejecutivos de corporaciones. Por ejemplo, Ecuador, ¿verdad? Por equivocaciones de la vida, bueno, llega a Ecuador un traidor, traiciona la revolución ciudadana y llega este señor, Noboa, que no era del mundo político, que es un empresario, además un empresario con muy oscuras referencias, que, bueno, ha retrotraído ese país a condiciones que, bueno, que Ecuador ya daba por superadas, ¿no? Ecuador y Guayaquil eran ciudades un país muy seguro, ahora están en manos de las bandas paramilitares. Bueno, él está haciendo lo que le da la gana con el derecho. Es decir, quiero dejar en evidencia que si nosotros no pretendemos permitir que en nuestros países gobiernen personas de la calidad moral, de la calidad intelectual y del nivel de entreguismo de un Noboa, de un Milei, nosotros tenemos que unirnos, porque solos vamos a perecer. Si nos tenemos que mirar en algún espejo, mirémonos en el espejo de los pueblos del Medio Oriente, que enfrentaron al sionismo, han enfrentado al sionismo divididos, algunos se han aliado con el sionismo, y bueno, la mortandad y el precio que han tenido que pagar ha sido muy alto. Hoy se retira, hay una tregua del sionismo, no logró sus objetivos Netanyahu, pero ¿quién le devuelve la vida a los 40.000 muertos? ¿A cuántos más están debajo de los escombros? A la destrucción de la familia, al hambre al que ahora está sometido ese pueblo. ¿Quién va a echar para atrás eso?
el precio que han tenido que pagar por no entender la necesidad de la unión de los pequeños ha sido muy alto. Entonces, en el caso de Latinoamérica es urgente la necesidad de la unidad, porque ellos ya han empezado a caotizar nuestra región. Por un lado la caotizan, recordemos lo que está pasando en Haití, que no es casual, que ha sido provocado por el flujo de armas ilegales desde Estados Unidos, y lo que está pasando entonces en el Cono Sur, lo que está pasando en los Andes, que no es otra cosa que la ocupación por parte del Comando Sur de todos estos territorios. Entonces, bueno, si nosotros aquí la tenemos clara, en América Latina la tenemos clara, y cuando uno conversa con movimientos sociales, con intelectuales, con docentes universitarios, con investigadores, con periodistas de los países latinoamericanos, colombianos, brasileros, hondureños, todos han pasado por acá, tienen una claridad de la importancia de mantener a Venezuela, de apoyar a Venezuela y de la importancia de lograr mayores niveles de coordinación y mayores niveles de unidad latinoamericana frente a la arremetida que se nos viene. Pues ciertamente, uno de los temas que estamos viendo, que lo vemos en Argentina, con esta figura de Milei que habla de anarcocapitalismo, que vamos a estar claros, es fascismo. Claro. Solamente que es la nueva expresión del fascismo, que no es un fascismo que trabaja desde el Estado, necesariamente, sino que trabaja diferentes grupos de poder, poderes económicos, grupos sociales, ONG, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera por eso es que él ataca al Estado, si no hiciera alarde de que él es Estado y que él es fascista. Claro. Entonces, esta situación de, digamos, de ver cómo el poder económico se convierte en Estado y acaba con la política, porque en el momento en que los grupos con intereses económicos llegan a ser electos, llegan a ser titulares de un cargo público, un cargo de elección popular, en ese momento se acaba la política, porque privan intereses económicos. Nosotros, digo yo, tenemos que hacer un gran trabajo para entender lo que está pasando, o sea, que no es que Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos, es la corporatocracia mundial, o sea, son empresas que están tomando decisiones allí, que tienen digamos que están vestidos de Estado, pero no es el Estado. ¿Cómo comprender eso cuando nosotros somos un Estado, creemos en la política, nunca vamos a abandonar la política y sabemos que la única vía para construir y mantener el Estado-Nación es manteniendo hombres y mujeres preparados para continuar el proyecto histórico bolivariano y continuar el proyecto histórico desde la política, como bien lo estamos haciendo? Sí. Esta corporatocracia mundial no solamente, o sea, está acabando con la política interna de los estados y con toda la estructura internacional que se creó, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si la Primera y la Segunda Guerra, llamadas mundiales por ellos, que son guerras europeas, africano-europeas, se plantearon el reparto del mundo por parte de las potencias, hoy son las corporaciones las que se están repartiendo el mundo. De hecho, Trump se atreve a decir, bueno, es que estos que quedaron vivos en Palestina los vamos a mover hacia no sé dónde, hacia Jordania. Para limpiar porque Gaza, ese espacio yo lo necesito para que pasen las mercancías que necesito poner en Europa. O sea, ustedes lo que están es mal ubicados. O sea, los que sobrevivieron a los bombardeos de los demócratas, bueno, ahora nosotros los vamos a reubicar, ¿no? Como que fuera una cosa, un objeto. Eso parte de la visión fascista, ¿no? El otro no existe, la otredad no existe, el diferente es inferior. Claro. Entonces, esa, digamos, tiene que hacer caer en cuenta a las grandes mayorías de lo que puede ser el futuro, si nosotros dejamos que estas personas y estos grupos dominen definitivamente el mundo. Hay hoy una emergencia de potencias que han conformado un bloque, aunque no se vea de esa manera, que tiene que ver con China, tiene que ver con Rusia, que se plantean un mundo en mayor equilibrio. ¿Por qué? Porque la otra visión del mundo, la que no es fascista, sabe que un mundo muy desequilibrado es un mundo que va a estar a merced de las corporaciones militares, de las corporaciones armamentistas, porque en cada lugar va a explotar una guerra, lo que ellos llaman un conflicto de baja intensidad. De baja intensidad porque para ellos es más económico, pero de alta intensidad para los pueblos porque pierden vidas, ¿no?
¿Qué está pasando en África ahorita? Bueno, en África están descolonizando, se están reunificando, están replanteándose su postura frente al mundo, porque si emerge este mundo multipolar, que de hecho está emergiendo, la única manera de que América Latina tenga una voz propia es unido. La única manera de que África tenga una voz propia es unidos. Claro. Es decir, los propios pueblos árabes tienen que replantearse lo que está pasando en su región. Y eso no es una tarea fácil, pero tampoco creamos que porque tú manejes las plataformas de redes sociales, tú las tienes manipuladas a la población en general, porque fíjate, dentro de los propios Estados Unidos, donde hay un sistema escolar fracasado, tenemos que decirlo de esa manera, las universidades y los jóvenes universitarios y los docentes universitarios se levantaron contra la masacre en Gaza, se levantaron contra el genocidio, cuando eso está, bueno, vetado en las redes, cuando la verdad y lo que llegaba, la información que les llega es una información muy velada, una información muy desequilibrada. Sin embargo, tuvieron la capacidad y la percepción y además, digamos, el intercambio, ¿verdad?, con los pueblos árabes para decirle, mira, no hay nada que justifique la mortandad de mujeres y niños desarmados. Claro. Entonces, bueno, está ahí, está en la juventud de esos países que están queriéndose apropiar del mundo, porque para dentro de los Estados Unidos los niveles de desigualdad también están siendo una cosa absurda. No, la gente viviendo en carpas en la calle, no creen en la democracia, no votan, no deciden, no tienen posibilidad, su única tarea es pagar impuestos. Entonces, por supuesto que hay ahí un caldo de cultivo para que explote, por eso la propuesta es fascista. Pero lo mismo está pasando con los pueblos europeos. ¿Cuál es la visión de los pueblos europeos? ¿Por qué las grandes marchas multitudinarias? ¿Cuántos sirios estaban ya en Europa antes de acabar con Siria? ¿Cuántos libaneses, cuántos africanos están en Europa? Bueno, ellos también opinan, ellos también hablan, ellos también comunican, porque ellos han planteado con las redes el mandato del capital es la incomunicación. Y es muy importante cuando el presidente dice vamos al diálogo, porque el diálogo está vetado. Es decir, no podemos hablar entre nosotros. Para ellos la idea es que cada ser humano tenga un mundo en su cabeza. ¿Cuál mundo? El mundo que le crea el algoritmo de la red social al cual está adherido, al que está, digamos, casi que ensimismado. Ajá. Entonces tenemos jóvenes que pasan el día entero sin hablar con sus madres. Están en la misma casa, están en el mismo lugar, pero cada uno tiene un mundo paralelo. Ese mundo virtual, esa realidad virtual, ese metaverso que nos pintaron. Bueno, pero ante esa realidad virtual se impone la realidad real, se impone la condición humana, se imponen los valores, se imponen los principios, se impone el diálogo y el llamado que nosotros los docentes le hacemos a los docentes y a los padres es vamos a hablar con nuestros hijos. Aunque ellos no hablen, aunque hay que quitarles los audífonos, en el momento de la cena, hay que quitarle los audífonos y el teléfono. En el momento de las escuelas, acaban de prohibir los teléfonos celulares en las escuelas públicas de Brasil porque es imposible la comunicación y sin comunicación no hay aprendizaje. No, hay países, esto es un inciso, pero hay países que ya han prohibido el uso de redes sociales a menores de 16 años. Exacto. Prohibido incluso el teléfono. Sí, porque los resultados han sido nefastos. Han sido nefastos, pues la capacidad que ellos tienen de manipulación de una mente tan joven como esa, ¿no? Porque ya en nosotros pues no tenemos un criterio elaborado. El diálogo, la conversación, el diálogo permanente, eso el diálogo con la oposición, que acaba de comunicar el CNE el día de ayer, que nosotros vamos a tener elecciones regionales, que nosotros vamos a tener elecciones parlamentarias, que los partidos de oposición van a participar en esas elecciones, que se hizo una comisión y la gente pudo sentarse a dialogar. Es otra manera de ver el mundo, es una manera de vamos a entendernos. Es una manera de buscar que quien pueda creer en la política, empiece a creer en la política y vuelva a la paz. Una última pregunta, porque ya nos dicen que nos tenemos ya que ir despidiendo. Nosotros tenemos que estar muy orgullosos de ser hijos de Bolívar, hijos de Chávez, de tener el presidente Nicolás Maduro, además con la valentía que ha tenido de enfrentar esta guerra
y sacarnos de la guerra, ¿ok? Porque nos sacó de la guerra, o sea, ya no estamos en guerra. Siguen cayendo balas, cayendo misiles que son medidas coercitivas, pero ya no nos golpean como nos estuvieron golpeando durante años, ¿no? Nosotros tenemos que hacer también algo para, desde pequeños, nuestros niños, formarlos en el bolivarianismo. Esa debe ser una propuesta, ¿te parece?, para la Constitución, porque no solo la educación gratuita, sino la obligatoriedad de que el pensamiento de Bolívar forma a nuestros niños desde que estén pequeños. O sea, si algo nos salva del vacío, nos va a rescatar del vacío, es mantener los valores del proyecto histórico. No estamos hablando de los chavistas, estamos hablando del proyecto histórico bolivariano, de lo que significan los valores supremos que nuestro libertador dejó para la República Bolivariana. ¿Qué opinas tú de que se proponga? ¿Qué sociedad queremos? Queremos a nuestros niños, a nuestros jóvenes con un sentimiento bolivariano que no lo toque nadie. Así es. Fíjate, te agradezco esta pregunta, porque me da la oportunidad de decir en público algo que he estado sosteniendo en privado. No, si nosotros no rehacemos, reconstruimos un sistema escolar propio, con una visión de la educación popular, con una visión más democrática de lo que debe ser una institución escolar, si nosotros no desde el Estado no ejercemos la rectoría de la formación del personal docente, nosotros no vamos a conseguir la irreversibilidad del proceso bolivariano. La irreversibilidad del proceso bolivariano está en nuestras aulas, en nuestras escuelas y en manos de nuestros maltratados maestros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle el ojo, repensarlo, recrearlo, no imitar, porque los sistemas escolares de América Latina han sido imitación de los europeos y de los estadounidenses. El modelo prusiano y hemos seguido repitiendo y recreando lo mismo. Tenemos ya que echar mano del pensamiento robinsoniano y crear una nueva escuela para una nueva sociedad. Lo hemos conversado con los comuneros y los comuneros a veces no entendían que la escuela también era su responsabilidad, pero no solo mantenerla limpia y pintada o no solo utilizarla para hacer una asamblea, sino qué le estamos inculcando, qué valores le estamos inculcando a nuestros muchachos, porque que nuestros muchachos quieran ser comuneros y comuneras, que nuestros muchachos sean parte de la producción comunal, tiene que ver con que ellos reciban esa formación. Además, formar a nuestros jóvenes para la esperanza, porque Venezuela, no tengamos ninguna duda, es la esperanza de muchas naciones y vamos a fortalecernos desde la humildad, eso sí, pero sabiendo que sí, Venezuela es una luz para las naciones. O sea, nosotros tenemos esa ventaja y esa bendición histórica de poder ser luz para las naciones. Sí, lo fuimos en el siglo XIX y lo somos hoy. En el siglo XIX lo hicimos con nuestra sangre. En este siglo lo hemos intentado con nuestro petróleo, con nuestras capacidades, con nuestra posibilidad de hacer propuestas. Esta Constitución es una propuesta que se ha estudiado en las escuelas de Derecho Constitucional del mundo. Entonces, tenemos con qué, digamos eso, y hay que empezar a autovalorarnos, a autorreferenciarnos, vernos con nuestros propios ojos, diría Samuel Robinson, y reconocernos en Bolívar y en todas nuestras capacidades del maravilloso pueblo que tenemos. Y además que no, ¿cómo se dice? Pues nunca pararnos, hay siempre que gritar al viento que viva la patria, ¿vale? Gracias, doctora, por habernos acompañado. Nos acompañó la doctora Anabel Díaz H., historiadora. Con ustedes nos vemos el próximo martes en La Balanza.